Trayéndole alegría, Mr. Coinonía, entrevistas y mucha risa. Mr. Coinonía, Esto era lo que tú querías. Mr. Coinonía, Ve a avisarle a tu familia Mr. Coinonía, que se formó la coinonía, Conéctate a Mr. Coinonía. Se formó la coinonía, Conéctate a Mr. Coinonía. Oye, dame luces, dame cámara, que aterrizamos en los estudios. Finalmente aterrizamos en los estudios, literalmente hablando, ya que llevábamos meses tratando de comenzar y al fin nuestro primer episodio. Y primero que todo vamos a comenzar con los auspiciadores, como siempre. Ginny Carrión, la chica de oro, en Carolina, en la Monserrate y en la 167 en Bayamón, frente a Redville Town Center. Necesitas helicóptero, carro, prenda, lo que tú necesites, ya tú sabes a dónde acudir. Y Liquid Fire Studios, que está detrás siempre de las cámaras y hace que todo esto sea posible. Y ahora me complace en presentar a una mujer que está haciendo escante a cada lugar que va. Donde quiera que ella llega. Bueno, la Biblia dice que los apóstoles, cuando llegaban a la ciudad, había una gente que decía: ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? Y así mismo está haciendo ella. Donde quiera que ella llega, transforma la atmósfera, se deja sentir, transforma las vidas, los corazones. Y eso es lo que Dios está haciendo a través de la vida de ella. Y hoy está conmigo y me complace presentar a la mujer maravillosa Paola Nicole. ¡Bendiciones, familia! ¡Ay, qué emoción! Bueno, qué presentación, santa, aleluya, gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Ay, qué bendición poder estar aquí con ustedes! Bienvenida. Nada de gozo ver lo que Dios está haciendo aquí. Este set está a otro nivel. Thank you, thank you. Esto es otra cosa. Qué bueno tenerte aquí. Amén. De verdad que es un privilegio. Mira, yo estuve viendo un par de entrevistas tuyas y yo decía, Dios mío, va a tantos lugares que aquí el reto es ¿qué pregunta le vamos a hacer que no entremos en lo mismo? Porque tú dices, Exacto. contra, no vamos a seguir hablando lo mismo, ¿me entiendes? Entonces yo dije, pues no, pues vamos a hablar desde la experiencia propia. Y entonces, obviamente, pues, Mr. Coinonía, yo dije, pues, ¿dónde se dio la coinonía con ella y con su familia? Y hace un tiempo atrás, pues, cada vez que ustedes tienen su aniversario en la iglesia en Casa de Bendición, pues, junto al apóstol Glenn Wilson, que le envío un saludo, el pastor nos invitó a almorzar después de uno de los servicios. Y estando en la mesa, salió un tema bien interesante. Y fue en el momento que, por cierto, creo que hoy cumplimos un año de Woke, ¿verdad? De allá sí, en ayer el 26, ¿verdad? Ajá. Sí, ayer. Ayer mismo. Pues vi tu story y yo dije, qué bueno que pasó un año de esto y que lo estamos celebrando ahora. Pues la cuestión es que estando allí en la mesa, Glenn, el apóstol Glenn, empieza a hablar con tu papá y tu papá empieza a contar cómo fue que se dio el Coca-Cola Music Hall. Y me pareció tan interesante porque tú no eres cantante, Exacto. tú no eres artista, tú no eres músico. Y tú sabes cuánta gente yo conozco artistas que me dicen, si Dios me diera la oportunidad de estar en el Coca-Cola, pero Dios le plació entregarte el Coca-Cola Music sin ser nada de esto, pero eres una embajadora de su reino. Yo quisiera que le pudiéramos compartir a la juventud. A veces piensan que, no, pues como ella es hija de pastor, porque esto, no. Dios estaba en ese asunto. Y yo quiero que podamos entrar un poquito en detalle de cómo fue que surgió esa invitación a que Dios te diera esa oportunidad y ese espacio. Claro, sí, mira, eso claramente fue Cristo, porque cuando tú ves eso, como me estás diciendo, yo no soy ningún artista, yo no canto, yo nada de esa vaina, y literalmente yo decía, qué lindo que de todo esto la gente va a mirar este evento y va a poder ver que es claramente el Espíritu Santo quien es el centro, porque van a decir, ¿cómo esa muchachita está ahí? Es por la gracia de Cristo, nada más. Claro. Entonces, así mismo, yo recuerdo que estaba con esta lista, este rundown. Yo tenía un rundown de un evento que Dios había puesto en mi corazón. Era en pandemia. Y yo tenía una lista de este rundown de lo que iba a suceder. No sabía cuándo iba a ser, pero sabía que Dios, ¿verdad?, lo estaba poniendo en mi corazón en pandemia, pero ¿qué íbamos a hacer en pandemia? Que no se podía salir. Todo el mundo en mascarillas y toda la vaina. Yo decía, Señor amado, yo voy a escribir en fe, como dice la palabra en Habacuc, escribe la visión en tablas. Y ahí el Espíritu Santo me empezó a revelar, ¿verdad?, todos los detalles de ese evento. Pero no fue hasta el 2024, o sea, un par de años después, que literalmente yo le estoy pidiendo al Señor como un equipo para que me ayude, ¿verdad?,
¿verdad? Diseñador gráfico, ¿verdad? Diferentes herramientas que uno necesita para poder llegar a la juventud. Y yo decía, wow, me vino otra vez la mente el evento. Y yo decía, wow, Señor, como que lo tengo en mi corazón, sé que tú vas a abrir puertas. Si tú quieres que esto sea en este tiempo o como tú quieras, Señor, entrégame a las personas, porque yo no tengo nada ahora mismo. Yo estoy aquí simplemente a hacer tu voluntad. Entonces recuerdo que fui a predicar a una iglesia bien pequeñita, habían como 15 jóvenes. Estábamos close, que me encanta porque era bien close, los jóvenes bien familiar, cerca, bien familiar, hermoso. Y recuerdo que en ese mismo lugar, ahí mismito, cuando terminamos de ministrar, estábamos orando por los jóvenes, llorando a moco tendido, porque ustedes saben, cuando la presencia del Señor se mete en un lugar, hay libertad. Y entonces, pues, estábamos sintiendo la libertad del Padre, estábamos saliendo nuevos de ese lugar, y recuerdo que me sentía tan feliz, porque no hay nada más gozoso que cumplir una asignación que te dé el Padre. Entonces, en ese momento, llega donde mí este muchacho, así, que se ve serio, y yo, ¿quién será este? Pero dice, mira, que quiere hablar contigo. Resulta que es un productor súper famoso, que, ¿verdad? Él literalmente ha manejado hasta artistas seculares, se dedica a eso, a manejar artistas y todas esas cosas. Él acababa de entregar su vida al Señor y él estaba diciéndole al Señor, Señor, yo quiero hacer algo para ti. Wow. Y entonces es poderoso porque él me conecta a Dios con él ahí en ese momento y él me busca en las redes y dice, espérate. Y parece que vi un video mío y el pastor le enseñó o lo que sea. Y él sintió de parte del Señor, fue donde mí, literal. Yo me quedé en shock, fue donde mí. Y literalmente me dice, el Señor me dijo que te dijera que todo lo que tú necesites, que yo te ayude en todo lo que tú vas a hacer. O sea, que te voy a entregar los recursos, todo lo que tú necesites para cumplir eso que Dios te puso en el corazón. Entonces, lo primero que vino a la mente, a mí, mi mente fue el evento. Pues eso fue lo primero que vino a la mente. O sea, claro, todo lo que ya tenía. Exacto, entonces ahí es que el Espíritu Santo empieza literal a conectarme con este hombre, que yo digo que eso fue un ángel de Dios que llegó y el tipo tiene un equipo completo porque es profesional. Tiene a la que hace los diseños, al que es fotógrafo, al que es de video, al que es de... Yo decía, esto es un banquete espiritual. Yo decía, aquí vamos a comer todo y sobrar. O sea, yo decía, qué poderoso que Dios, cuando Él, ¿verdad? Tú te dispones al Señor y le dices al Señor, Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. Los panes y los peces. Es una cosa de literal. Yo decía, wow, es que todo le pertenece a Cristo. Él va a hacer lo que Él quiera. Y cuando nosotros pedimos con fe y pedimos acorde a su voluntad, pues sabes que a veces pedimos, pero pedimos mal. Ajá. Pedimos a nuestros propios placeres, ¿verdad? Como dice la palabra, pero yo te invito a que si estás viendo este video, te atrevas a pedir bien, acorde a la voluntad de tu Padre. Porque cuando yo me atreví, yo entendí qué es lo que uno tiene que pedir con el corazón, ¿verdad? Conectado a su voluntad. Ahí es que yo empecé a ver, wow, cómo Dios me entregaba a las personas correctas, cómo Dios me conectaba con gente que iba a añadir a la voluntad de Él para mi vida. Entonces, me conectó con este grupo. No son cristianos, hermano. Ninguno en ese momento. El equipo de Él. El equipo de Él. Pero era una estrategia divina del Padre. Porque mientras empezamos a hacer todo el evento, ellos empezaban con curiosidad, me preguntaban, yo les hablaba de Dios. Bueno, recuerdo que al final de todo, cuando terminó todo el evento, bueno, se quedaron en la iglesia algunos, unos pues, me seguían y me empezaron a seguir, empezaron a ir a la iglesia, empezaron a tener esa curiosidad. Fue como una cosecha. Ajá. Entonces, brutal porque tantos dones y talentos que ellos se dieron cuenta y dijeron, espérate, yo tengo que usar esto para glorificar a Dios, para eso fue. Ellos no entendían, ¿verdad?, cuál es el propósito de todos estos dones y talentos que Dios nos da, pero es para su gloria, porque fuimos creados para adorarlo a Él, para su gloria. Entonces, está brutal que ellos pudieron cambiar de perspectiva y recuerdo que fue así, de la nada. Un día yo normal empecé a trabajar con este equipo y el Espíritu Santo empezó a hacer cosas sobrenaturales. En ese momento fue que Él me dijo, yo no pedí el Coca-Cola Musical. Eso no fue algo que yo pedí. Yo no estaba pensando en nada de eso. Eso para mí es muy grande. Entonces, o sea, para mí era muy grande. Era como una cosa del otro mundo. Yo lo que pensaba era en un lugar. Sabía que no iba a ser en una iglesia, porque yo sabía en mi corazón que tenía que salir estratégicamente de la iglesia, de las cuatro paredes, para alcanzar a otros que tienen, ¿verdad?, a lo mejor experiencias en iglesias o no que se fuera evangelístico. Ajá. Entonces, sí, todo para el que no conoce al Señor. Entonces, recuerdo que en ese momento que estaba en esa conversación con él, me dice, ¿y el Coca-Cola? Y yo,
zumba, vamos para encima. Como él tenía más fe que yo y no era ni cristiano. Y yo, no, espérate, yo me tengo que ajustar, yo tengo que decir, espérate, yo tengo que tener fe. Si él cree que podemos hacer Coca-Cola, no, Pues yo tengo que creer el doble si yo soy cristiana, yo tengo a Cristo. Claro, vamos para adelante. Mira, mi hermano, y nos hemos metido en este... Ya, antes de que siga, porque eso fue lo que me llamó la atención estando en la mesa aquel día con el apóstol y con el pastor, ¿verdad? Tu papá. Ajá. Y él dice, tu papá decía que tú dijiste, dame un momento que quiero, pero quiero consultarlo. Ajá. Entonces, tu papá dice que tú fuiste obviamente a donde él, pero eso para mí fue impactante porque yo dije, eso fue bien importante en esa... Exacto. Quiero entrar ahí porque yo digo, ok, a veces vemos la juventud hoy en día que, no, yo estoy por ahí, se me presenta la oportunidad de la vida y entonces tú dices, no, yo voy para adelante, a mí no me importa lo que diga mi padre o mi madre, lo que sea, pero tú dijiste, espérate, yo quiero... ¿Por qué tuviste que pensar, quiero consultarlo con mi papá? ¿Por qué era tan importante hablarlo con él? Sí, en ese momento sí, full, antes de ponerme a trabajar con ellos, claro, literal, yo dije, espérate, esto puede ser fake, yo no sé qué pueda pasar aquí, yo no conozco a este muchacho, yo no sé lo que vaya a pasar, déjame llamar a los adultos premium, que ellos son los que saben, que son los que han tenido experiencia, que son, ¿verdad? Mis padres, que son los que yo honro y admiro, porque desde el principio me han sembrado esa semilla y si estoy aquí porque Dios lo ha hecho a través de ellos también, inspirándome y impulsándome hacia la voluntad del Padre. Así que yo recuerdo que lo primero que hago es literal llamar a mis padres, llamar a papi y yo, mira, este muchacho... le está diciendo que puede hacer esto y empecé como que a contarles todo lo que había pasado porque en arroz de habichuela el mundo a veces te quiere meter feca. Ajá, y entonces uno tiene que pasar por el filtro de lo que es la verdad, que es la palabra y la multitud de consejos y sabiduría. Así que en ese momento yo dije, espérate, ¿quiénes son los más que me han instruido a mí de la palabra? Pues mis padres, que literalmente me enseñaron a pasar todo por el filtro de la palabra de Dios. Entonces, juntos, por el filtro de la palabra del Padre, empezamos a ver, ellos me dijeron, ¿verdad? Oramos como familia juntos, lo pusimos en oración, y comenzamos a, ¿verdad? A hablar con el Padre y a pedirle al Señor cuál era el próximo paso que Él quería, ¿verdad? Para mi vida en este momento. Claro que ahí tú dijiste, pues, si lo que hoy estoy viviendo, parte tiene que ver por la formación de mis padres, ¿me entiendes? Y eso es honra. Entonces, yo dije, pues, esa parte, cuando yo estaba en esa mesa, yo dije, brutal, de verdad que eso me impactó. Sí. Entonces, antes de seguir vamos a darle una pausa al Coca-Cola y lo vamos a seguir, pero quiero seguir un poquito en tu familia. Vamos un poquito a la infancia. Cuando tú naces, ¿ya tus papás eran pastores o todavía no eran pastores? Ahí rapidito, ¿no? Ellos tienen el llamado pastoral luego, ¿verdad? Okay. Que yo nazco. O sea, que tú naces en una familia normal donde tus papás todavía no eran pastores. En ese tiempo que estás en tu casa, ¿cuántos hermanos tienes? 2. Ok, eres la mayor. Yo soy la mayor, exacto. Tenemos al chiquitín Samito, el pastor y la profeta Samito, Camila. el de los burrillos. El de los burrillos, sí. Espérate. ¿Lo vieron el video? Sí. El predicador, ya tú sabes. Sí, ya lo vi predicando y todo, brutal. Pues la cosa es que estás en tu familia se congrega como cualquier otra familia y entonces en ese tiempo tu papá obviamente te enseña el camino y te inculca a ir a la iglesia y lo demás. Siempre. En ese tiempo que estabas en la iglesia, que no eras hija de pastor todavía, participabas, eras activa, predicabas, dabas clases, hacías algo, en ese tiempo o no. Pues mira, full sí, siempre estuvimos en la iglesia metidos así. No era que rápido fueron pastores, pero yo honestamente no me acuerdo tan bien de ese gap ahí de cuando yo full no estaba metida full en el ministerio, porque yo desde que tengo ahí la memoria, yo recuerdo que empezamos en casa el ministerio, ¿verdad? De Casa de Bendición, la iglesia, y yo me recuerdo yo chiquita, la primera danzora, danzando, que como quiera era chiquita, que comenzamos Casa de Bendición, yo pequeña, como 8 años, ¿verdad? Tenía. Porque cuando ya tú eres hija de pastores, pues como que eres la hija de los pastores, casi siempre te expones un poquito más. Pero sí, las intercesiones. Claro, pero en ese tiempo antes de entrar a que tu papá, chiquita. Pues ya ahí, pues me imagino que a lo mejor, pues sí, a lo mejor participaba, pero a lo mejor no tanto. Claro, ¿verdad? Sí. Yo era más pequeña, exacto. Era más pequeña, pero sí full, a lo mejor no estaba tan consciente. Claro, era full como que
Muchacho, que yo soy a veces... A mí se me olvidan las cosas y tú me vas a preguntar de cuando yo tenía 4 años, 5, pues ahí está difícil. Pero yo entiendo como que ese cambio radical sí lo vivimos como familia. Fue poderoso. A lo que voy es que, y perdona que te interrumpa, es cuestión de que a veces la gente no conoce la trayectoria. Y entonces es bien fácil decir, pues mucha gente puede pensar, ella nació en una familia pastoral, ¿me entiendes? No, pues tú ibas a una iglesia normal como cualquier otro y se congregaba porque tus papás te enseñaron el camino, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Eso tus papás lo hicieron contigo como cualquier otro hijo. Y luego de eso, con los años, ahorita estás hablando con tu papá y Dios lo llama al pastorado de una manera increíble. Entonces, luego que entonces comienza él el pastorado, tu familia, tu casa, pues entonces me dice que sí comenzaste a participar un poquito más, ¿verdad? Claro, sí, eso era las intercesiones ahí al principio de los cultos. Yo estaba ahí hablando con el micrófono, lo hacía con unos amigos de los hijos de pastores también, nos ponían a todos ahí bendiciones. Y recuerdo a perder el miedo. Sí, literal, el Espíritu Santo empezó a soltarnos ahí y sé que full fue clave para lo que estoy viviendo ahora. Full, sí, porque no todo el mundo, ¿verdad? Se para así normal y yo desde chiquita ahí como mi hermano, estamos haciendo con mi hermano ahora Y entonces cuando comienzan los videos en las redes, no es... O sea, en ese tiempo todavía no hacías nada de eso. No. Eso viene luego. Sí. Y entonces, pero pasa primero un suceso en tu vida, ¿verdad? Que entonces me gustaría que todo el que quiera conocer esta historia realmente a punto, que vaya a todos los podcasts, pues ya lo has mencionado, pero podemos ir por encimita. ¿Qué fue lo que pasó ese día en cuestión del accidente? Sí, yo recuerdo que estábamos saliendo de un culto de jóvenes, de un Take Night, que así le decimos en nuestra iglesia. Porque no importa, aunque tú estés en Cristo, hay cosas que nos van a pasar. Hay gente que piensa que como uno está en Cristo no nos va a pasar nada malo. No. En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo que yo vencí. Entonces, qué lindo saber que vencimos en Cristo. En ese momento, pues, se me hizo complicado entenderlo porque yo estaba en el choque ahí. Para que sepan, ¿verdad? Todos los que no han escuchado esa historia, pues, yo tuve un accidente de carro, un choque, ¿verdad? Que fue físico, pero espiritual también en mi vida. Y fue bien fuerte en ese momento cuando todo parecía normal, todo estaba bien. Salíamos de un culto de la iglesia, yo estaba sirviendo al Señor. No estabas jangueando, no estabas bebiendo, no estaba al garete. Recuerdo que fue un accidente full, estaba lloviendo, yo me resbalé. Había muchas chicas en el carro, estaba lleno. Fue como bien fuerte para mí en cuestión de la culpa que entró luego a mi corazón, lo que el enemigo empezó a querer hacer para mantenerme callada de hablar del milagro que Dios había hecho en mi vida, que fue que nos había salvado. Pero en ese momento, ¿verdad? Yo recuerdo que empezamos ¿verdad? Dios empieza a trabajar con mi corazón porque yo estoy en el choque, a mí se me parte la clavícula y se me parte la lengua. Entonces, semanas antes, meses antes, ¿verdad? Dios había declarado una palabra sobre mi vida que yo iba a predicar, que iba a ministrar a jóvenes, ¿verdad? Desde lo más profundo de mi corazón, que iba a poner palabras en mi corazón y que iba a hablar. Entonces, ¿cómo yo iba a hablar si yo estaba muda, como quien dice, ¿entiendes? Entonces, yo estaba con la lengua partida. La palabra no iba acorde con... Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando la promesa, ¿verdad? No se parece a lo que... Cuando lo que estás viviendo no se parece a lo que Dios te prometió, lo que Dios, ¿verdad? En algún momento te dijo y tú sabes lo que Dios te dijo. Vamos. En ese momento yo tuve que decir, espérate, ¿qué es esto? Recuerdo que ahí, en ese momento donde fue el choque, mi papá fue full clave en ese momento, que creo que lo va a compartir ya mismito, ¿verdad? Sí. Esos detalles, pero sí, no se los voy a contar porque me imagino que lo va a contar. Ahí ya había llegado emergencia y todo, ¿verdad? Ajá. Te estaban atendiendo. Sí, ya ahí empezó a llegar la ambulancia después de un suceso que papi hizo. Y tu papá no había llegado todavía a escena. Ajá, yo estaba primero, ¿verdad? Con la muchacha, la gente de la iglesia estaba, ¿verdad? Pendiente porque había muchos jóvenes. Estábamos de camino a un lugar de comer, porque eso es lo que hacemos nosotros mejor, comer. Los cristianos, no bebemos, pero comemos. Exacto. Entonces, pues estamos de camino para allá y recuerdo que fue fuerte, ¿verdad? Fue pérdida total. Después yo te comparto las fotos para que lo pongas si quieres, ¿verdad? No todos los podcasts tienen eso, así que esa está buena. Primicia. Papi te las manda, pero recuerdo que en ese momento papi clamó y dijo, esto no fue lo que tú hablaste de mí. Que entonces llegó tu papá a escena. Sí.
Ok, pues vamos a recibir al hombre clave, el hombre que te trajo al mundo, que te formó. Pastor, venga por acá, venga por acá. Ey, Qué privilegio tenerlo. Ay. amén, qué bendición. Estoy feliz de estar aquí. Ay, ¿qué te Bienvenido. pasa? Sí, sí, Ah, sí. tiene el micrófono y yo. Sí, Estoy ¿con qué ready, micrófono estoy se va a ready. grabar? Pusieron el micrófono y la situación. Bienvenido, pastor. Gracias, gracias. Sí. De verdad que estoy súper contento escuchando a mi hija aquí contigo Sí. y ver esto que está sucediendo aquí y contigo también. Me alegra un montón. Gracias, pastor. Siempre usted me ha tratado como un hijo y de verdad que me siento siempre honrado. Amén. Pues de momento, cuando ella está, que estoy escuchando las entrevistas de ella para ponerme al día, que ahí es que me entero de verdad, de lo del accidente y todo, pues ella menciona que de momento usted llega a escena y que entonces pues usted hace unas declaraciones y me gustaría que saliera de usted mismo, porque imagínese, usted ve a su hija toda la vida, ¿verdad? La palabra que ha cargado por siempre, a lo mejor sabe Dios cuántas veces Dios le había hablado y usted había visto que lo puede hasta compartirle a lo mejor de su infancia, ¿verdad? Y de momento ver esta escena que no tiene, como dice Paola, no tenía nada que ver con lo que Dios había hablado. Cuénteme. De verdad que cuando uno se remonta a ese tiempo, fue un tiempo, como decía Paola, bien fuerte. Pero quiero hablarte de antes, un minutito antes de lo que el Señor ya había hablado. El Señor había hablado sobre Paola. Me acuerdo que estábamos en la iglesia y un profeta y dijo, el Señor le entrega las redes a Paola. Y Paola pues no hacía videos regularmente, hacía unos videitos sencillitos, ¿verdad? Pero normal, todavía no tenía, ¿verdad? El boom o lo que Dios le entrega, el alcance que tiene. Y entonces me acuerdo que el Señor le da esa palabra y nosotros, entre otras cosas que le dijo el Señor, yo dije, bueno, Señor, ella es tuya, así que tú vas a hacer con ella como tú quieras. La cuestión es que estábamos en ese servicio de Taken para adelantar un poco y me acuerdo que ya ellos se habían ido y nosotros estábamos cerrando la iglesia. Yo estaba cerrando la iglesia con el pastor de jóvenes y demás y me llega una llamada que Paola tuvo un accidente. Y ya tú sabes, cuando a un papá le dicen algo como eso, se te va, como quien dice, el mundo al piso y tú dices, bueno, Señor, llamo a uno de los muchachos que está allí y cuando lo llamo, yo le digo, mira, ¿qué fue lo que pasó? Pastor, venga acá, pero está todo bien. Sí, no, pero tienes que venir. Y yo le digo, pero está viva. Le dije yo, está viva, porque él me estaba compartiendo. Yo le dije, me dijo, sí, está viva, pero venga lo más pronto posible. Y pues yo salí, me monté en el carro y salimos por ahí para allá. Y cuando yo llego a la escena, me acuerdo que fue una escena muy fuerte. Ver el carro completamente destruido, eh, muchos carros estacionados, y de momento ver a mi hija dentro del carro. Ella tenía pues la clavícula partida, como te comentó, y estaba como media virada y estaba botando sangre. Y un momento difícil que no quisiera que nadie pasara por, ningún papá pase por eso. Y me acuerdo que en ese momento, en mis fuerzas, traté de abrir la puerta porque ya habían sacado a las otras niñas, las otras jóvenes, pero a ella no. Y yo trato de abrir la puerta para poder sacarla, pero no se puede, no se abre. Estaba estancada porque estaba tan hundido el carro y pillado todo. Y entonces empiezo a ver que hay una gasolina en la parte de abajo del carro, pero el carro todavía estaba prendido y trato de abrir el bonete para, para quitar la batería, para hacer algo, porque uno piensa en el fuego, esto y lo otro, y tampoco podía. Y miraba por el otro lado y me venía a la mente que pues no se puede mover, las personas cuando hay un choque no se pueden mover porque puede pasar algo, que estuviese roto y todo lo demás. Y bueno, entre una cosa y otra me paro de momento y le digo al Señor, Señor, esto no fue lo que tú hablaste de mi hija. Me acordé de la palabra que el Señor nos había dado, porque lo más bonito que tú puedes vivir en tu vida es que tú puedas vivir por la palabra que el Señor te da. La palabra que te da en la Escritura, la palabra que Él verbalmente muchas veces te entrega. Y me acuerdo que yo le dije al Señor, en ese momento me detuve y le dije, esto no fue lo que tú hablaste de mi hija, pero yo te la entrego. Haz tú como tú quieras. Ella es tuya. Y en ese momento, sobrenaturalmente,
llegaron como 4 ambulancias. Un muchacho me dice, muévase, muévase. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y era el hombre que venía a cortar la puerta. Cortaron la puerta, la sacaron. Y yo, Paola, ¿está despierta? Y yo, ¿qué? Ya estaba medio inconsciente en ese momento. Y no se acuerda de eso, ¿verdad? Yo no me acuerdo ¿No te nada. acuerdas de eso? Y me acuerdo que la sacaron y la llevaron a la ambulancia y ahí la pusieron con mi otra hija, porque mi otra hija estaba en el carro. Estaba allí Camila. Sí, Camila estaba allí también. Que no le pasó nada. Que no le pasó Gracias absolutamente nada. Fue como algo... Como si es un milagro, literal. Milagro. Y allí las pusieron en la ambulancia y yo me senté en la ambulancia y ellas dos estaban ahí. Y en ese momento yo le dije, gracias, Señor, porque tú estás en control en medio del caos, en medio de toda esta situación. Tú estás en control y tú cumples la palabra. En ese momento yo me sentí como que dije, wow, hay momentos donde tú tienes que entregar lo más que amas para que el Señor haga lo que Él dijo que iba a hacer. Y eso fue el lado de acá, porque yo sé que ella tiene muchos testimonios, mi otra hija tiene testimonios, la gente que estuvo allí, porque eso tocó muchas vidas, pero vimos el milagro del Señor. Cada cual tiene su punto de vista de esa situación, ¿verdad? Porque todos estuvieron presentes y de alguna manera Dios operó en la vida de cada uno de ustedes. Que es increíble y qué bueno que hoy podemos estar aquí para hablarlo y contarlo y que seamos de testimonio para otras vidas. Entonces, en esa noche, después que sucede todo esto, pues obviamente pues te mejoras, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa? ¿Cómo te vas sintiendo? ¿Qué pasa después de este suceso? Sí, es bien fuerte porque como, papi estaba diciendo, fue como que no nos lo esperábamos, esto fue de la nada. Agárrate esa palabra también, ¿verdad? Antes de continuar, que dijo mi papá eso mismo, no sabemos, ¿verdad? Que a lo mejor estás viendo este video, no sabemos qué tienes que entregar. A lo mejor has tratado de sacar la batería, a lo mejor has tratado de cortar, ¿verdad? Tú mismo la puerta, a lo mejor estás tratando de sacar ¿verdad? Las diferentes cosas para que no se riegue, la gasolina coja fuego, estás descontrolado, pero te toca echar para atrás, te toca dar un paso para atrás, entregarle al Señor la situación y dejar que Él te respalde. Como así llegaron las ambulancias, el Espíritu Santo va a mandar gente de bendición, va a mandarte todo lo que necesitas, esa paz, esa restauración, esa libertad que necesitas. Solamente échate para atrás y recuerda, como decía mi papá, esa palabra que Dios habló. Es poderoso, quería verla recalcar eso, porque eso fue lo que nos sostuvo en ese momento, la palabra del Padre. Y en ese momento, cuando llegó un montón de pensamientos de culpa, porque obviamente yo era la que estaba manejando, llegaron pensamientos de qué es que estará pensando la gente, que yo estaba muy rápido, qué estará pensando los papás de las nenas, no van a volver a confiar en mí. Todos esos pensamientos como que empezaron a llegar, lo que hicieron fue como que callarme. No, mi mamá me decía, nena, tienes que hacer un videíto hablando de Dios, hablando de la palabra, de lo que Dios hizo, del milagro. Y yo, no quería hablar del tema para nada. Sabiendo que Dios me salvó, sabiendo que Dios hizo un milagro, pero yo no quería. Entonces, llegó el momento de reparar la lengua. Recuerdo que eso estaba ahí, carne fría. ¿Cómo es que se dice eso? Sangre fría, carne fría. A sangre fría, que literalmente yo estaba ahí. Las doctoras estaban alrededor de mí y me decían, búscame la pizza que tiene un diente enterrado en la lengua. Y tuvieron que sacarla. Y yo, olvídate, yo estaba despierta con la anestesia, pero estaba despierta. Ese fue un momento fue traumatizante. Me repararon la lengua, pero... Estaba reparada físicamente, pero todavía espiritualmente estaba como que muda por la culpa que me estaba abrumando. Claro. Recuerdo que me metí al cuarto, que esa fue lo que el Espíritu Santo, ¿verdad? La transformación que Dios hizo en mi vida. Me metí en el cuarto y le dije al Señor, yo no sé qué es lo que tú quieres que yo hable, porque ya Dios me lo había dicho por diferentes personas, mi mamá, mi papá, mi familia, otras amistades, como que vas a hablar de tu testimonio, de lo que Dios hizo en ti. Y yo, no, estuve casi un año en eso, en no hablar. Callada, sin decir una palabra. Y recuerdo que me invitaron a una entrevista a hablar de mi testimonio y yo, ay no. Recuerdo que antes de eso fue que yo fui a mi cuarto y le dije, Señor, que seas tú, Padre, que tú, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable? Yo te entrego mi vida. Sentí que literal Dios me dio una oportunidad de vida de nuevo. O sea, Dios me entregó una nueva oportunidad para hacer su voluntad. No lo puedes callar. Entonces ahí fue que le dije, Señor, y recuerdo que el Espíritu Santo me inundó, empecé a llorar en la presencia del Señor, que estaba la música
cristiana y estaba hablando con el Señor y empecé a sentir una paz y toda la culpa como que se empezó a ir y empecé a sentir como el Espíritu Santo me dijo, el enemigo te trató de callar literalmente, pero yo te sané y te salvé porque hay mucha gente que va a escuchar lo que yo voy a poner en tu corazón. Entonces, por eso es que estamos aquí hoy, porque un día como, ¿verdad? Dios sabía de un día como hoy que iba a venir con ustedes este podcast, con mi papá, él sabía, él dijo, tengo que salvar a Paola porque ella tiene que ir al podcast allí con esta gente y tiene que hablarle sobre creer, soltar la culpa y creer en lo que Dios habló y no callarte de lo que Dios ha hecho en tu vida. En ese momento recuerdo que solté la culpa, no sé qué culpa te está abrumando, que te está, ¿verdad? Como te digo, ahogándote, ¿verdad? Tu pasado, tus dificultades, tus debilidades, no sé qué es lo que te está ahogando, qué culpa te está persiguiendo, pero el Espíritu Santo te dice, entrégamelo todo. En ese momento que yo le entregué al Señor, ¿verdad? Toda esa culpa, sentí como Dios me liberó y ahí fue que yo empiezo a hacer los videos en el carro, pero en arroz habichuela como yo soy, porque yo antes comencé, como decía papi, hacía videitos, pero era como que trataba de ser muy perfecta. Proper. Ajá, toda esa vaina, trataba de ser mejor, así, imitando también a otros pastores o predicadores. Yo, así tiene que ser, yo me imagino. Y es bueno que uno y así, es bueno que obviamente uno coja ejemplos, pero uno tiene una esencia única. Claro. Entonces, no, si estás aquí, ¿verdad? Dios tiene una esencia única contigo, tienes una esencia única, no te puedes comparar, no puedes copiar, porque eres único y especial y el Propia Espíritu Santo identidad. quiere hacer algo demasiado hermoso contigo, que yo no voy a poder, ni con los videos que yo hago, no voy a poder llegar a la gente que tú vas a llegar, porque es que hay un propósito divino para cada uno de nosotros, entonces es contigo. Si estaba pensando que era conmigo, con papi, aquí nada más, no, es contigo, la asignación es contigo también, y recuerdo que en ese momento Dios me enseñó, te quiero como estás, no te voy a dejar igual, pero quiero hacer la transformación en ti. Y ahí fue que empecé a hacer los videos en el carro. Cuando lo empecé a hacer, antes yo era bien estructurada en el sentido de que todo lo que estaba en el papel tenía que decirlo como exactamente estaba ahí. Pero luego empecé a tener experiencias sobrenaturales en el carro donde yo estaba hablando y cosas que no había escrito en mi libreta empezaban a salir de mi boca. O sea, empezaba yo y yo empezaba a llorar en el carro. Porque la palabra que yo estaba compartiendo me está ministrando. A ti. Y estoy recibiendo una palabra nueva porque no la había escrito. Esto es del Espíritu Santo ahora mismo. Y ahora eso es lo que vivo. Todos los videos que ustedes ven, no estoy predicando algo que nunca viví. El Espíritu Santo me lo ha mostrado a mí primero, me ha llevado a vivir eso. Y entonces por eso es que ustedes me ven que yo lloro, que yo grito con pasión y yo digo, Te lo viven. Jesús, necesitas a Cristo. Eso no es una opción, es el camino, la verdad y la vida. Y literal, yo eso lo decía en el último video que subí ayer. Ajá, lo vi. Tu perspectiva, Dios no es una opción. O sea, Sí. muchas veces. Hiciste un llamado bien directo ayer. Sí, porque sentía bien fuerte en mi corazón, ¿verdad? Ya con los comentarios y los testimonios veo que era Dios full, una obediencia que hice yo. O sea, que obedecí al Señor porque fue de la nada de Dios, ¿verdad? Poniendo en mi corazón a todas las personas, ¿verdad? Que no creen que pueden acercarse al Padre porque tienen que ser perfectos para poder ir hacia Él. So, bueno, los empecé a cambiar de perspectiva y todo. Y pues videos así como ese, pues son experiencias que yo tengo en mi carro, ¿verdad? En mi cuarto, antes de compartirlos. Así que ahí fue que el Espíritu Santo empezó a hacer cosas poderosas y empezó a confiar a mucha gente a la plataforma. Empezaron a llegar de diferentes países, gente, testimonios, personas que decían, yo me iba a quitar la vida y vi un video tuyo y ya ahora estoy aquí, estoy sirviendo al Señor. Es poderoso ver lo que Los Dios está haciendo. testimonios que Y empezaron a ocurrir. Habrá, ¿verdad? Sí, hasta donde que gente que no lo habla y les llega y son ministradas. Uno no sabe hasta dónde llega Que la esa semilla es palabra. sembrada y es, ¿verdad? Dios hace la obra. Bueno, también los testimonios que suceden llegan a la iglesia a veces y me dicen, le preguntamos, mira, ¿y quién te invitó? ¿Cómo supiste? Y demás. Bueno, fue que yo vi un video de Paola. Yo creo que Paola se congrega en esta iglesia, ¿verdad? Que esto y lo otro. Porque ella le invita a la gente a la iglesia y llegan allí y me dice, y cuando tú empiezas a hablar con las personas, tú te das cuenta del impacto de lo que hace una palabra que fue a causa de la obediencia, porque ella está en obediencia, llevando una palabra y disfrutando lo que el Señor le envió a hacer. Eso es una de las cosas más maravillosas que uno puede poder experimentar, poder vivir realmente en ese propósito del Señor y disfrutar de lo que el Señor te envió a hacer. No sentir como que
es una carga, sino que es poder disfrutar de realmente lo que Dios te envió a hacer, es lo mejor que puedes hacer en tu vida. La obediencia es full clave. No, obligado. Pastor, volviendo al Coca-Cola, cuando ella la llama y le dice algo así como que esta persona me está presentando esta oportunidad, ¿qué piensa usted? ¿Cómo usted lo toma esa? Pues mira, yo cuando ella nos lo dice, como yo sé que Dios le había entregado una palabra, tengo en mi corazón que Dios le entregó una palabra a ella y se está cumpliendo. Y yo dije, bueno, Dios está empezando a orquestar todo para que se cumpla el propósito de alcanzar una vida más. Y ella me lo dice, le pues vamos a reunirnos con las personas, le digo a mi esposa, y vamos y nos reunimos con el productor. Me acuerdo que el productor estaba bien tocado porque había escuchado a Paola, y una de las cosas que él nos cuenta es que mientras Paola estaba predicando aquella noche allí, él se puso a buscar a ver quién era esa joven. Y cuando empieza a buscar, él mismo empieza a llorar. Que él ni sabía. Ajá, él en ese momento no sabía. Y entonces él empieza a llorar porque los videos empiezan a ministrarle mientras estaba allá predicando. Y que la familia lo seguía. Sí, él se da cuenta que la familia de él, amigos, O la amigos seguían. me seguían. Y él llamó como que, mira, y tú sigas, sí, esa nena está brutal, esto y lo otro. ¿Qué sé? Y entonces, pues, él Pero dice, no son cristianos nada. y no son cristianos. Exacto. Porque una de las cosas que Dios le ha confiado a Paola es que puede alcanzar gente no solamente que conoce del Señor, sino que le da el alcance de poder alcanzar a aquellos que quizás nunca asistirían a una iglesia. Sabe que de momento se encuentran con ese video. Yo me acuerdo que ella me contaba que ella entraba al salón, unos salones donde se peina y qué sé yo qué. Me dice, no puede ser que tú estás aquí. Que le dicen a ella, no puede ser que tú estás aquí. Si yo acabo de ver un video tuyo, yo estaba llorando. Ajá. Y yo estaba sintiendo la presencia del Señor y tú estás aquí. No, es Dios que está aquí. Es Dios, ¿sabes? Y te das cuenta cómo Dios hace esas cosas. Y lo que usted hablaba ahorita, pastor, de cuando ella va a la placita o a estos lugares que yo le decía al pastor que tú desmantelas a la juventud porque como quiera que sea, aunque están allí, ellos piensan de una manera religiosa y entonces al verte dicen, espérate, este no es tu espacio. ¿Qué tú haces aquí? Exacto. Más, a veces hasta te reclaman, pues yo he estado en sitios de jangueo que me dicen, este no es tu, ¿qué tú haces aquí? Como que, y tú dices, pero espérate, pero ¿quién tú eres para regañarme? Pero ellos dicen, no, yo estoy mal. Tú tienes que estar donde tienes que estar, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú vienes a ver, al verte allí, tú los desmantelas. Y ellos dicen, espérate, esta es la muchacha que predica, que toca mi vida a través de las redes sociales. Pues, ¿cómo va a ser que está aquí? Ahí es que tú le dices, no, pues yo estoy aquí igual que tú, pero yo vengo con un propósito, que era como el pastor decía ahorita. Y entonces ahí empieza y sigues tocando los corazones, como hiciste en España, en todos lados. Y no le tienes temor a eso. Y eso es algo que también la juventud, pues, tiene que verlo. Sí, ¿entiendes? aunque es fuerte porque eso no es como que uno pregunta a papi, cuando yo le dije a las 12 de la mañana, ella en la madrugada, yo a las 1 de la mañana yo le dije, papi, siento en el corazón ir para allá. Y papi así, haciendo la prédica del domingo. Ay, no venga. Haciendo la prédica del domingo, él me hace, Ay, no. en serio, Paola, para allá, eso es peligroso. Esto, otro. Eso me dijo ahorita, No, ¿me entiendes? es que yo siento en el corazón que... Pero a la misma vez yo tengo miedo, a la misma vez yo estoy como que... Tengo que caminar en obediencia, pero me también cuesta. No es como que esto a mí, así, o hacer cualquier video, esto no es como algo que es fácil. Estos son pasos de fe, de obediencia. Yes. Y vale la pena, porque cuando yo me reto a mí, ¿sabes? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos exprima todo lo que no nos deja hacer su voluntad. Y yo le digo al Señor así en la intimidad, le digo, Señor, la mejor experiencia que yo he tenido con el Padre en la intimidad, llorando, diciéndole, Señor, exprímeme de mí, saca de mí todo lo que no me deja hacer tu voluntad. Esos pensamientos que me dan miedo, que me dan inseguridad, que las debilidades, que perfeccionate en mi debilidad y que tu poder se refleje en mi vida, ¿sabes? Entonces, es importante que tenemos que cargar nuestra cruz. O sea, tenemos que decirle al Señor, Señor, lo que yo voy a caminar en obediencia y lo voy a hacer porque vale la pena. Y así como lo estás viendo, ¿verdad? Conmigo, con papi, ¿verdad? En la iglesia, cuando hacemos cualquier predicación, ¿verdad? Papi, te tiene que preparar, ¿verdad? Toda la semana, o sea, cuesta, pero vale la pena, ¿verdad?
Pero hay que reconocer eso, que no es un peaches and cream. Sí, como la gente piensa. Que la gente Claro, piensa. la gente ve las cosas en las redes sociales. Le cayó del cielo. Esto, qué fácil. No. Literal, el Espíritu Santo espera de nosotros que podamos morir a nuestro yo, que podamos hacer su voluntad, sabiendo que a veces nos cueste en momentos. Y por ese momento de lo que yo le digo al Señor, Señor, exprime todo de mí, que no me deje ir para allá. Así, hablándole al Padre así, es que literal, yo he podido tomar pasos de fe, ir a los lugares, aunque tengo miedo en ocasiones, ¿verdad? Me armo de valentía, sé que Dios está conmigo. En ocasiones cuando no me atrevo a subir un video, a lo mejor en el tiempo, ¿verdad? Porque tú sabes que el Instagram, tú sabes que te dice unos tiempos en los que la gente está más activa. Hay veces que Dios me dice, súbelo ahora, y son, qué sé yo, las 11 de la noche, o por ahí, que el algoritmo y lo que la tecnología como que te está diciendo en ese momento, los insights, se supone que no. Pero yo en fe, en obediencia, no te puedes encajonar. Que me cueste, yo sé que Dios es el dueño de todo, o sea, Dios es el creador del algoritmo, Él va a hacer que lo escuche la persona que necesita realmente escucharlo. So, yo muero a mi carne, yo muero a mi lógica en ese momento donde yo estoy viendo, no, es que yo le sirvo a un Dios sobrenatural. So, ahí, en esos momentos que hasta lo he subido en horas que ni tan siquiera se ve que están activa la gente, se van más virales los videos. O sea, es una cosa sobrenatural. Y no estoy diciendo que uno no puede seguir esas cosas porque eso es una herramienta poderosa y yo lo uso a cada rato. Pero hay ocasiones en las que no la he usado y he dejado que el Espíritu Santo obre de maneras sobrenaturales porque se supone que no se haga, pero cuando no se supone que pase, ahí es que Dios entra. Así que cuando tú piensas que se supone que Dios, ¿verdad? Se supone que no pasen cosas, ahí es que como que Dios trae sanidad, ahí es que Dios trae libertad, ahí es que Dios trae restauración, cuando no se supone que pase. Yo pienso que esa es, ¿verdad?, la especialidad del Padre. Cuando no se supone que pase. Ahí es que... Ahí es que mi Dios entra. Cuando no había de comer, Él hacía comida. Cuando no había, Él multiplicaba. Cuando, ¿sabes? Es una contracultura. Él siempre está operando en lo sobrenatural. Y hay algo interesante y es que hay una intención real de poder llegar a las vidas y que sean transformadas. Cuando sube Paola un video, pues como te estaba diciendo, ella está diciendo, no, Dios me dice en mi corazón que tengo que subir. Pues lo que pasa es que del otro lado hay gente que necesita escuchar una palabra que la restaure. Y si fueron muchos, bien. Si fueron dos, también. Claro. La importancia que está dentro del corazón y que se supone que sea la que todos llevemos, ¿verdad? Es poder alcanzar y poder restaurar y tener la intención correcta de que esa persona que en ese momento necesita esa palabra la pueda escuchar. Y eso es lo que pasa. Y entonces Dios te sorprende porque Dios te da 1000 veces más. O sea, Él te da más abundantemente de lo que tú puedas pensar. Hay algo interesante y es que quisiera compartir es que Dios no llama perfecto. Dios perfecciona al que llama. Ninguno de nosotros comenzamos sabiendo nada, solamente en obediencia. Paola comenzó haciendo sus videitos y todo lo demás. Ya Dios pues la va enseñando, le va dirigiendo, igual nosotros, igual tú que estás ahí. Hay muchas veces que pensamos que tenemos que llegar a una perfección para poder hacer algo para el Señor. No, yo creo que hoy si tú estás viendo esto es para que sepas que somos gente imperfecta, que dijimos un día, ¿sabes qué? Voy a hacer la voluntad de Dios. Yo creo en un Dios poderoso que en el proceso Él va a ir mostrándome y cada día vamos a caminar en fe y Él va abriendo camino. Y eso es importante poderlo tener en el corazón y saber que Dios es el que hace. Nosotros solamente somos el canal. Exacto. Dios está sí. Qué duro, qué duro. Y para ir ya cerrando, cuando quiero ver de las dos perspectivas, cuando tú estás en esa plataforma del Music Hall y ves ese mar de gente, ves ese sueño cumplido, el sueño de Dios cumplido, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? Pues cuando fue el momento en el que yo como que empecé a llorar y, ¿verdad?, sentí en el corazón, wow, como que misión cumplida, fue cuando todas las manos se alzaron a aceptar al Señor como su único Salvador. Que hicimos el llamado de salvación, ¿te acuerdas? Y de momento una ola de manos levantadas, la gente llorando, recibiendo el despertar, porque todo el tema era del despertar espiritual, jóvenes de la universidad que no irían nunca a una iglesia, había mucha gente que no conocía y al Señor, así que
era, wow, la eternidad del Padre encontrándose con cada uno de los corazones. Y bueno, ese momento fue como que ahí fue que yo empecé a llorar y los veía y yo como que, wow, misión cumplida, como que el Espíritu Santo lo hizo y lo seguirá haciendo, como que sé que esto es solo el comienzo de todo lo que Él quiere hacer y seguir despertando a muchos jóvenes que necesitan estos tiempos así. So, fue un momento en el que yo dije como, wow, como que valió la pena todo el esfuerzo, ¿verdad? De obedecer, De lo que Dios te dio como 4 años atrás, lo viste cumplido. Exacto, porque eso es crazy, eso está loco, que literalmente es brutal. Y por eso te invito a que si Dios te ha puesto algo en el corazón, ¿verdad? Estás viviendo y le dices, espérate, escríbelo, preséntaselo al Señor, que el Espíritu Santo lo va a hacer, o sea, lo va a hacer. Y cuando, aunque tarde, pero va a llegar. sí, en el momento de Dios, porque Dios nunca llega tarde, Dios llega donde es. Claro. En el momento perfecto. Yes. Tarde para nosotros porque vivimos en los tiempos así. Pero para Dios era el tiempo que era, el perfecto. So, está brutal cómo podemos ver que así cuando vives para agradar a Dios solamente, Él hace como Él quiere. Una de las cosas que a mí me ayuda mucho en las redes para poder concentrarme en alcanzar uno más para Cristo y que solamente, ¿verdad? La gloria, entregársela al Padre ha sido eso, de poner mi enfoque que todo esto es para una audiencia de uno. Es para que Dios lo vea, es para que Dios se glorifique, es para que Dios, o adorarlo a Él, es para que Él se lleve la gloria y la honra y el poder. Y entonces, cuando cada video que yo subo, cada cosa que comparto, es como que, esto no es para la gente, esto es para Cristo. Y para que otra gente, ¿verdad?, pueda recibir, ¿verdad?, esta bendición de su palabra. Pero esto es para agradar al Padre con todo lo que Dios me dio. Así que cuando vives caminando agradando al Padre, no te preocupes que todo se va a alinear a su voluntad para tu vida. Pastor, usted que es el pastor y está sentado viendo en el Coca-Cola, en ese venue, a tu hija ver la palabra que Dios profetizó cumplirse, ¿qué sintió? Eso fue algo demasiado especial. Siempre venía a mi mente ese versículo que dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Y ver a mi hija y a mis hijas, porque ese día también estaba la otra hija cantando, era la primera vez que cantaba en un lugar así, y ver a Paola cumpliendo la asignación que Dios le había dado y ver cómo tanta gente pudo encontrarse con su propósito y la eternidad, porque se marcó un tiempo de eternidad esa noche, tantas manos levantadas. Yo decía, wow, qué bonito es poder caminar en obediencia, creerle al Señor por encima de todo lo que podamos de alguna manera estar pasando y decirle al Señor, ¿sabes qué? Voy a caminar en fe. Yo como papá, ver a mi hija allí, yo dije, wow, gracias Señor, porque me das esta oportunidad. Esto es un privilegio, el poder ver a mi hija sirviéndote a ti, porque yo te amo y mi hija te ama también. Y eso para mí es demasiado de grande, es maravilloso. Y después, cuando cerramos el lugar, ir al equipo de trabajo, o cerramos el evento, ir al equipo de trabajo, como bien decía, que todos eran un equipo de trabajo que estaban acostumbrados a otro tipo de hacer otros eventos. Ellos se quedaban y nos decían, wow, gracias, porque este fue un evento diferente. Pudimos ver otras cosas, vimos tanta armonía, vimos cómo podemos Salieron hacer llenos, algo. exacto. Sí. Ajá, cómo podemos hacer algo para el Señor. O sea que no solamente que la gente que llegó, sino que la gente que estaba trabajando con nosotros fueron impactados para mí y para mi esposa. Nosotros Y nuestra familia, porque nosotros como familia, nosotros vivimos un tiempo sobrenatural. Sí. Vea lo importante de tener, bueno, yo tuve ese papá que clamó por mí en ese momento de dificultad, que si no fuera por mi papá que clamó en fe, no hubiera llegado al Coca-Cola, ese cumplimiento de Dios para mi vida. Así que si tú eres padre, si tú estás con tu familia, ¿verdad? Puedas decir, espérate, yo quiero eso para mi familia. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa estaremos alineados a la voluntad del Padre. Se puede. Y literalmente recuerdo que fueron mis padres los que en ese momento, como te contaba, me decían, súbete un video, haz esto, haz lo otro. Así que no te canses de sembrar en tu hijo, no te canses de hacer el bien, porque en su tiempo, ¿verdad? Como dice su palabra, segaremos, cosecharemos. Y estamos viendo, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo está haciendo, ese fruto, y es poderoso. Así que tu casa también pueda vivir en esa
en esos tiempos sobrenaturales que Él quiere que vivamos, porque Él no quiere que vivamos normal, Él quiere Ujú. que todos los días podamos vivir en lo sobrenatural. Exactamente. Yes, yo creo Amén, que ese evento amén. fue un rompimiento para ustedes como familia, porque luego de ahí, mira lo que vi hace fines de semana atrás, que los vi ministrando en una iglesia en Estados Unidos, todos juntos. Todo. O sea, Eso fue otra cosa. Sí, tu sí, papá, tu mamá, Mira. todo. Fue una invitación a la familia completa. a predicar y Eso fue- enseñar. Eso fue, yo me lo disfruté por las redes sociales. Y yo creo que ese evento marcó un antes y un después en ustedes como familia. Porque, pues, yo me imagino que al verse allí, después de allí uno dice, pues después de esto, olvídate, ya nosotros todos tenemos que fluir en lo que Dios ya nos habló y lo que nos dijo. Es como que uno se siente más seguro. Uno dice, si Dios me entregó esto, Dios me lo puede entregar todo, ¿me entiendes? Y yo creo que eso hace que ustedes hayan tomado otro giro como familia. 2 preguntas más y con esto cerramos. ¿Cuán importante es, o sea, cuando tú ves a tu papá o lo has visto como pastor y eso, qué es lo más que te has llevado ahora que estás ministrando y haciendo todo esto? ¿Qué es la enseñanza que tú dices, esto yo lo hago y lo hago porque mi papá me lo enseñó? Porque yo siento literal, cada vez que lo veo, es como que él predica como si fuera la última vez que fuera a predicar. Literal, como que con todo el corazón del mundo, con esa preparación tan, ¿verdad? Detallada ahí, como que él está, yo lo veo cuando se sienta ahí, ¿verdad? A prepararse en intimidad con el Padre. Y eso yo lo vi de mis padres, de mi papá, de mi mamá, que literal, todo lo que hacen, lo hacen como si fueran las últimas 24 horas de su vida. O sea, lo dan todo por Cristo, por cumplir su voluntad, por alcanzar uno más para Él. Y eso para mí, yo literal, me levanto y voy vamos a suponer, me toca predicar en un lugar y yo me acuerdo, ¿verdad? A mis padres que se levanten y yo digo esa frase en mi mente y yo, como si fuera la última vez. Porque cuando tú tienes esa dependencia de Cristo y te tiemblan las piernas, porque cuando literalmente te tienen que temblar las piernas para cuando tú vas a hacer algo de Cristo, porque es una dependencia del Padre, Ajá. esa dependencia que mis padres han tenido, que también papi se levanta y se pone tan nervioso porque siempre es algo nuevo que Dios va a entregar y es una dependencia del Padre. Entonces, esa dependencia con el Padre ahí es la que yo me llevo también y la aplico en mi vida. Claro. Ese ejemplo perfecto que literalmente me ha hecho yo, ¿verdad? Eh, imitar no completamente igual, ¿verdad? Con Claro, esencia, tienes pero tu manera y tu forma, pero eso lo adoptaste de él. y yo cuando, ¿verdad? Me paro, yo digo, wow, hay alguien que necesita a Cristo, a una vida se tiene que salvar y predico como literal, como si fuera la última vez que me permite el Señor compartir una palabra, hacer un video, todo lo que hago lo hacemos así, Ujú. porque literal, a veces pensamos que tenemos tiempo, que tenemos toda la vida del mundo Ajá. y que va a venir otro domingo en el que vamos a poder predicar, Ajá. que vamos a poder, pero no, Yes. mis padres siempre me han enseñado eso, o sea, como si fuera la última vez, si darlo fuera la todo para que alguien más pueda recibir lo que tú has podido recibir, que es Cristo y la solución, ¿verdad? A todo. Pastor, al verla a ella, tu hija, ¿qué tú dices? Oye, me ha enseñado esto, aunque es más joven que yo, mueve el ministerio de otra manera. ¿Qué ha adoptado de ella? ¿Qué ha Mira, aprendido? de verdad que para mí ha sido, yo veo con la pasión que ella hace todo. Ella ama al Señor. Ella, yo la veo muchas veces, ella no se da cuenta, pero yo paso por el cuarto así y escucho que ella está allí hablando con el Señor, preparándose. El verla con la pasión con lo que hace eso y ama a Dios por encima de todo y que cuando ella dice, Dios me dijo esto y yo, como ella sabe claro que Dios se lo dio, ella camina en esa dirección hasta lograrlo, hasta verlo. Esa fuerza, esa fe, a mí muchas veces me llena, porque a su corta edad, para esa edad, yo no tenía ni una cuarta parte de lo que ella Exacto, vive. sí, por eso le ¿Sabes? pregunto, porque uno dice, Yo no, yo le digo, si ellas están viviendo eso en este tiempo, imagínate a nuestra edad, qué cosas Dios hará. Porque yo no, para esa edad no éramos pastores, no estábamos ni pensando. ¿Sabes? Y ella tiene el privilegio de caminar en ese tiempo tan maravilloso que Dios la ha llevado
y su obediencia a lo que Dios le está diciendo. Un día me dice a mí, papi, vamos para la plaza de Santurce y vamos para ese sitio. Esa gallardía. Y yo ver que va donde las personas a hablarle de, oye, te puedo hacer una pregunta. Es que yo soy fulana de tal, y haciendo este video para... Y cuando ella empieza a hablar, que la gente empieza a llorar porque siente la presencia del Señor y ella después le dice, ¿puedo orar por ti? Eso hay que tener una gallardía y fe para hacer eso. Eso yo me lo llevo. Por eso es que yo voy con ella y yo estoy allí parado velando, pero yo digo, Dios mío, qué poderoso tú eres. ¿Qué yo hago en la placita a las 1 de la mañana? ¿Qué yo hago a las exacto. 1, a veces a las 2? No, pero hay veces que yo cuando veo a papi, eso es fuerte, pero también cuando yo veo a papi preparando mensajes para todos los domingos, a veces que yo hago, diache, Dios, tú también estás llevando a otro nivel, porque no está fácil. Ah, o sea, ¿qué? No, en verdad. Hay un don que Dios le da a él, que es como que esa, como te digo, esa pasión que yo, obviamente, él dice que lo ve en mí, es obviamente heredada full de lo que he visto. Claro, claro. Y esa pasión de... Es más como estamos viviendo juntos, yo creo, ¿verdad? Lo lindo de lo que es estar enamorado realmente. Y ese enamoramiento que yo veo de mi papá con la palabra, que me cuenta una historia, como si no lo hubiera leído yo como 80,000 veces, 800,000 veces, porque ya a lo mejor esta historia la había leído él, pero de momento Dios le revela algo nuevo y algo poderoso y me dice, hola, pues nosotros hablamos de la palabra juntos. Nos encontramos abajo, en la cocina. En la cocina y él, se lo comparte. La palabra del domingo y me dice, la tengo. Y tú dale, pa. Pero es tan bueno que es tener la palabra, ¿verdad? Uno dice, pues la tengo y empieza, no, porque Dios me dijo esto. Entonces yo me gozo y yo digo, yo quiero vivir así, o sea, como que pase el tiempo, ¿verdad? Porque él es joven, tú sabes, él está ahí conmigo. No voy a decir que pase mucho tiempo, porque no. Pero sí que sigue, ¿verdad? Sigue experimentando la palabra del Padre y va como que de gloria en gloria cada domingo. Yo le decía, es que una pavera que yo tengo con él, es un relajo que yo tengo con él, porque yo literalmente va a otra prédica y yo le digo, mi prédica favorita. Porque como que cada uno... Te sorprende. Exacto, como si no fuera tu país. Exacto. Es como que tenemos una prédica hermosa y recibimos, y mucha gente acepta al Señor. Es poderoso como en la iglesia se levantan las manos todos los domingos a aceptar al Señor como su único salvador. Y entonces, pues es como que yo, obviamente los que ven el behind the scenes, que ven a papi trabajando, ¿verdad? Y en todo eso, toda la semana, pues yo digo como que, wow, qué poderoso. Por eso es, o sea, por eso es que hacemos lo que hacemos. Y está brutal, porque en ese momento yo siempre le digo al Señor, la mejor prédica de tu vida entera. Y después el próximo domingo, y es que así es Dios, como que nos sigue sorprendiendo y nunca es como que suficiente. Ya Dios siempre sigue, ¿vale? Qué bueno que lo veas así, qué bueno. Porque la familiaridad a veces mata eso. Y a veces nos pasa, porque aunque mi pastor no sea mi papá, pero a veces sí uno tiene mucha familiaridad con él, como que a veces tú dices, pues no lo tomo, pero que tú veas a tu papá y que sea tu papá y tú lo puedas, ¿verdad? Segregar eso y decir, él es mi pastor también. Y hoy me trajo una palabra que me encantó. Sí, yo decía, wow, él es mi papá, pero es que yo tengo que congregarme aquí porque este pastor es duro para lo que yo necesito en mi vida. Sí, yo he ido a otra conferencia y yo, pero algo que Dios siempre usa a mi papá, a ministrar mi corazón, cosas que yo, ¿verdad? Puedo ir a diferentes lugares y es algo que ves, bueno, como dice la palabra, que es verdad, o sea, como que Dios te va a conectar donde Dios, ¿verdad? Obviamente es mi papá, pero es que el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo hace en su vida y, o sea, a través de su vida. Y es poderoso porque uno lo ve, ¿verdad? Como como pastor, pero yo conozco que él es mueblero, ¿verdad? Que él tiene su negocio, ¿verdad? El jefe de una empresario. Claro. Y tiene diferentes cosas. Que sabe segregar. Exacto. Y esa es una de las cosas que full me enseñó mi papá, cómo manejar mi tiempo para hacer para maximizar lo que Dios quiere hacer en mi vida. Hay veces que yo me descontrolo, como los otros días, hace unos segundos atrás. Yo literalmente, yo le estoy diciendo, es que tengo esto, es que tengo lo otro, es que... Y papi, tranquila. Porque organizamos esto, y me he dado cuenta que papi me ha enseñado mucho eso, como hay tiempo para todo y simplemente uno tiene que, literal, pedirle al Señor, ayúdame a organizar todo lo que tú tienes planificado para mi vida, porque si él lo puede hacer, que tiene negocio, que tiene esto, que tiene... Pues también yo lo puedo hacer. No. Yo lo puedo hacer. Y pues ha sido bien lindo ver cómo mi papá, mis padres, ¿verdad? Me han enseñado eso. Y eso me ha ayudado a mí para también llevar el mensaje. Porque me ayuda de una manera más poderosa a poder
como que de una manera más hermosa, a disfrutarme todo. Claro. Que no es como, o sea, es como que todo lo que estamos haciendo para el Señor es un deleite. Que lo puedas es disfrutar, no, que no hermoso, sea sí. una carga. Exacto. Y obviamente es lindo cuando lo puedo ver como ejemplo, lo puedo vivir y cuando se me olvida y me pongo estrésica, Ya. tengo a mi papá, ¿sabes? Como que así que qué lindo que podamos tener este tiempo, hablar sobre estas cosas tan importantes, Brutal. sobre la casa, sobre la familia y que alguien que esté allá, ¿verdad? Escuchando pueda decir, bueno, yo quiero ser un papá así, yo quiero ser una Claro. hija así también, que en la casa sea Dios la prioridad Ujú. y que podamos tener esas conversaciones de Dios, de la palabra, como nosotros lo tenemos. Claro. Hay algo interesante, porque ella dice así que ve de mí esto y lo otro, pero yo le digo a ella, Paola, porque ella, ¿Cómo tú lo haces también? yo le digo, ¿cómo tú haces todas estas cosas que tú haces? Ella está por la mañana en un lugar, de momento yo veo así, y está en algo del gobierno, que yo no sabía que estaba por allá, y de momento está en otro lugar, Y me voy viajando. y después, de momento está en un No, avión estoy y en tú. Argentina, y yo, Pero espérate, ¿qué ¿no? es esto? Pero una de las cosas que de verdad yo la compartí el otro día era que cuando hablamos de la palabra, el nivel donde Dios la está llevando de revelación, hay cosas que ella me comparte que yo me quedo, yo nunca lo había visto así. Y cómo Dios la está usando, y eso a mí me llena, así como ella dice de mí, eso también yo lo veo en ella, cómo Dios la está llevando a nuevas temporadas de bendición. Y todo esto puede ser, ¿verdad? Si lo vamos a ver el final de todo, es que hemos decidido amar a Dios sobre todas las cosas y compartir ese amor en nuestra familia. La gente me dice, pero ¿y cómo tú haces con tu papá, con tus hijos, esto y lo otro? ¿Para qué yo sé? Yo digo, la realidad es que a veces yo te pudiera decir que yo no estoy encima de ellos diciendo, no, yo vivo y con el ejemplo de amar a Dios, Dios se encarga en que todo lo demás fluya. Así mi esposa, así mis otros hijos. Y tratamos de amar a Dios sobre todas las cosas y poner a Dios sobre todo. Y eso hace que vivamos nuestra mejor temporada. Siempre, cada vez es mejor. Cada vez hay algo más. Y eso lo hace el Señor. Amén. Pastor, para cerrar, quiero que se dirija a la cámara y le hable a las jóvenes o mujeres que no tuvieron a su padre terrenal o las abandonó, no estuvieron presentes. ¿Qué usted le puede decir como pastor y como padre? Hay un Padre que nunca falla. Yo te tengo que decir que es válido todo lo que quizás has podido vivir. De alguna manera no es fácil, pero cuando realmente sabemos que hay un Padre, que es el Padre eterno, que es el que abraza, el que nunca falla, el que siempre está presente, y le das la oportunidad de que realmente Él sea tu Padre, todos los vacíos, todo el dolor, todo lo que quizás has podido vivir, Dios empieza a transformarlo a una nueva temporada. Es importante permitirle al Señor, porque hay veces pensamos que no está presente o que no lo tuvieron, pero hay veces que tienes a un papá que está y no está presente. Pues también te digo, el Padre por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Padre por excelencia, nuestro Dios. Hay que permitirle al Señor que sea ese Padre en el quien tú confíes, en el tú le puedas hablar, porque Él siempre está presente, y el que tú le puedas contar cómo te sientes, qué necesitas y hacia dónde vas a ir. Y el Señor, nuestro Dios, ese Padre siempre te va a responder y siempre te dará una respuesta correcta. Yes. Paola, a esas chicas que, ¿verdad? No han tenido la oportunidad de, ¿verdad? La misma pregunta, de tener su papá presente y qué sé yo, ¿qué consejo le puedes, ¿verdad? Dar como hija, ¿verdad? Y mujer. Pues mira, a ti chica, ¿verdad? Que a lo mejor no has tenido ese papá presente, te invito a que te agarres a tu herencia como hija de Dios y sepas que eres escogida
protegida, que eres amada por Él y que tienes un Padre que te está esperando en la mesa, que hay una silla para ti y que literal dejes que el Espíritu Santo purifique tu corazón. Porque cuando dice la palabra en Mateo, dice, bienaventurados los limpios de corazón, que ellos verán a Dios. Si tú quieres ver a tu Padre, recibir esa herencia y verlo a Él en tu vida, no lo has visto, deja que Él te purifique, que purifique esos pensamientos que te hacen pensar que estás sola, que te hagan pensar que no vales, que te hagan pensar que nunca estuvo ahí para ti. Todos esos pensamientos, deja que Él purifique tu corazón y pronto ahí lo verás como Él se aparecerá en todos los detalles de tu vida y serás, ¿verdad?, testigo del poder de Dios, que no simplemente está, ¿verdad?, para sanar, para restaurar, sino para tener una relación contigo, porque eso es lo que Dios quiere hacer contigo, tener esa relación de padre e hija que puedas, ¿verdad?, recibir, que a lo mejor nunca tuviste. Este es tu tiempo, este es tu momento, así que recibe esta palabra, deja que el Señor te purifique para poder verlo y recibir esta nueva temporada que sé que Dios está haciendo en tu vida. Yes. Brutal. Un aplauso a nosotros mismos. Gloria a Dios. Me encantó. Y ahora, antes de irnos, vamos a filmar esta butaca. Oh, Como que estuvieron sentados ahí. ¡ea! ¿En serio? En este lado, sí. Me puedes poner por ahí y puedes filmar por ahí. ¡Qué cool! Como que Paola Nicole estuvo aquí. Yo pongo Paola Nicole. Ok. Ay, yo estoy como mamá. ¡Qué brutal este concepto! Súper cool. Sí. Ahora sí nos fuimos, gente. Vamos allá.